Bien, entonces en nuestra segunda clase de metodología de la investigación con orientación en filosofía, después de haber visto básicamente aquellas cuestiones que tienen que ver con la distinción entre las ciencias formales y las ciencias fácticas, de reconocer las instancias de validez y verdad que las distinguen, vamos a comenzar a pensar que la investigación filosófica tiene otros aspectos que vamos a ir dilucidando en función de entender cómo o de qué manera construir un objeto de investigación que nos permita dar cuenta de los interrogantes que nos atraviesan. El otro día yo les preguntaba a ustedes mínimamente si tenían idea o les interesaba algún tema a investigar, porque necesitamos sí o sí, como punto de partida, tener un tema. El tema obviamente se va a convertir en problema, pero lo primero que hay que hacer en una investigación, cualquier tipo de investigación, es sacarse de encima los supuestos. Si uno tiene las respuestas, no busquemos preguntas. Si uno tiene el supuesto de que la verdad es esa, no lo elijamos como porque no es un problema, es ya estoy asintiendo que ese va a ser el lugar de llegada, entonces me voy a cerrar a los supuestos que ya tengo. Si ustedes piensan que algo está mal o está bien, que investigar esto es bueno y lo otro es malo, si van a partir de los supuestos de bondad o de maldad, no investiguen porque esos son categorías de valor y uno no las puede medir. Si no se pueden enunciar o no se deben enunciar cuestiones subjetivas, solo la fundamentación del tema es subjetivo porque me permite arribar a un problema. Fíjense que en la página 37, en el tercer párrafo, la autora habla de la posibilidad de llegar a este punto, a pensar el tema, para enunciar el problema, es saber que no se sabe. Ello implica que el conocimiento avanza únicamente cuando se pueden formular nuevos interrogantes. Si se encuentran nuevas preguntas, se ha advertido un problema allí donde otros no lo ven o no lo veían o no se habían percatado de su propia ignorancia. A esto que les decía recién, salirse de los supuestos y de aquello que sabemos como si fuera verdad. Partamos de que en ciencia no hay verdad, que hay proyecciones estimativas de la verdad que nos van a permitir estructurar determinada cuestión, pero nada más. Vamos a la página que sigue y vamos a hablar de, yo lo recorto bastante, chicos, esto lo voy siguiendo como me interesa a mí, la característica de los problemas, ¿sí? Tendríamos que dar cuenta de cómo se distinguen los problemas prácticos de los problemas teóricos, ¿sí? Son dos características fundamentales. Nosotros, en filosofía, nuestro problema es eminentemente teórico. No tenemos prácticamente una vinculación con la práctica. Si la asociáramos a la práctica docente, sería una reflexión teórica orientada a la práctica docente, pero filosofía en sí no tiene una construcción fáctica del objeto. ¿Estamos? La mayoría de los problemas que aborda la ciencia se derivan de manera más o menos directa de un problema de orden práctico. En el caso de las ciencias sociales, esto se constituye una búsqueda mucho más amplia que tiene que ver con las múltiples dimensiones que constituyen esa determinada construcción del objeto. ¿Cuándo hablamos de un problema de investigación? La mayor parte del tiempo, la investigación científica avanza dentro de los marcos bien establecidos de teorías científicas y preguntas. Y sus problemas se derivan de ellos y se resuelven y se abordan desde ello. Eso apúntenlo como si fuera la matriz fundamental de su pensamiento. Los marcos teóricos son los que nos orientan sobre los que vamos a investigar, son los que nos producen interrogantes, los que vamos a investigar y los que nos van a servir para fundamentar nuestra investigación y el arribo de la conclusión. A eso yo lo llamo y que lo ejercito constantemente vigilancia epistemológica.
Nadie escribe lo que le parece cuando está investigando. Sí, Evangelina. ¿Estás en la página cuál? ¿39? 40. Ah, ok. Sí, porque hay muchos ejemplos, yo los saco, porque si no el gasto de energía sí, de gusto. yo los pasé por alto porque sí. Bien. A esos periodos se los llama periodo de ciencia normal, y acá está haciendo alusión a Kuhn. Ustedes lo deben haber visto con el profesor Altamira. Sí. Bien, que es la época donde la investigación se desarrolla en profundidad. Dentro de esos periodos, sin embargo, pueden reconocerse diferentes etapas entre investigaciones más o menos innovadoras, más o menos creativas. Estas diferentes etapas pueden definirse según los criterios, según los siguientes criterios. Ojo, investigaciones que reproducen investigaciones realizadas por otros. B, investigaciones que reproducen investigaciones de otro, pero aplicadas a universos distintos a los estudios originalmente orientados. ¿Sí? Es decir, yo puedo abordar, pero tengo que tener en cuenta que algo debo aportar, si no, no tiene sentido. C, investigaciones que amplían el cuerpo de interrogante de investigaciones o tradiciones ya consagradas, pero siempre ajustándose a los mismos presupuestos o paradigmas imperantes. Investigaciones que crean o modifican sustancialmente los presupuestos de base existente en un cierto dominio disciplinario. ¿Cuál sería, dentro de estos, el tipo de problema que nos podemos acercar nosotros? ¿Sí? El punto C, por ahí, sería el más cercano al campo nuestro, que dice: investigaciones que amplían el cuerpo de interrogante de investigaciones o tradiciones ya consagradas, pero siempre ajustándose a los mismos presupuestos o paradigmas imperantes. ¿Qué es un presupuesto? ¿Qué pretendes conocer? ¿Dónde vas a conocer? Eso se explicita en los objetivos. Voy a mirar si hay alguien más en el chat, chicos. Bien. Estas son cuestiones de formato que nosotros tenemos que considerar, porque las van a tener que respetar. Es decir, no es algo que yo arbitrariamente se los digo y después quedan, no, todo el proceso en que los estoy acompañando, mi vigilancia va a tener que ver con que ustedes sigan estos ítems por los cuales la investigación cobra relevancia científica, si no sería cualquier disparate y no una investigación. Bien. Para poder enunciar un problema, ¿sí? Voy a la página 41, Evangelina, al punto de abajo, voy a pensar en preguntas, ¿sí? Bien. Tengo un tema. Vayan al práctico, vayan a escribir porque se van a olvidar. Tengo un tema, anótelo. Y me hago 10 preguntas sobre ese tema. Pero ahora solo déjenla en la tarea, ¿sí? Tema, 10 preguntas sobre ese tema. ¿Estamos? Renglón para abajo, preguntas. 2 puntos, características. Bien. ¿Cómo se pregunta en investigación? Las preguntas han de ser puntuales. Puntuales. Breves. No incluir presupuestos de base. Por ejemplo, decir, no sé, voy a lograr evaluar la síntesis pragmática de X, ¿no? No estar cargada de valores. Esto es malo, esto es feo, esto es bueno, ¿sí? Debe explicitar las líneas ideológicas o teóricas del enfoque. No deben ser retóricas.
Muy bien. Las preguntas no deben tener una gestión de información falsa. Preguntar por preguntar. No deben rondar sobre causas últimas o primeras, quiere decir no ser circulares. Estas tres últimas las estoy leyendo de la página 44, Evangelina. Como tampoco preguntas que supongan escenarios o situaciones no accesibles, no controlables por o para la investigación. Después tienen, chicos, que eso lo tienen que leer ustedes, en la página 44 y 45, todo lo que tiene que ver con las preguntas y los juicios de valor. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, cuando nosotros pensamos en un tema de investigación, tenemos que tener en cuenta que no sea un tema global, ¿sí? Que no sea un tema ficcional, que las preguntas que van a sustentar ese tema tenga que ver con un actor o con un marco teórico determinado, aunque uno vaya después metiéndose y buscando distintas conexiones. Bueno, eso es parte del proceso del trabajo, pero como punto de partida, no. ¿Estamos? Mantener el hilo conductor sustentado en el título y en el tema. Título, tema, problema, eso es igual al hilo conductor. ¿Estamos? Después se va a vincular con los objetivos y con la hipótesis. ¿Hasta acá se entiende? ¿Sí? Parezco un maestro sargento, ¿no? Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Tengan en cuenta. Sí. Dale. Tengo una pregunta, pero no es de este libro. Es sobre el PDF de taller de inicio, tarea de inicio. Sí. Que en el punto 2 nombraste la biblioteca virtual de la escuela. ¿Qué es eso? Sí. Todo el panorama que uno puede buscar material, ¿sí? Los distintos escenarios, porque generalmente en las escuelas, en los institutos hay biblioteca o vos tenés tu propia biblioteca. Pero después de esa cuestión uno va a rondar. Recuerden que yo dije, el material que se busca deben hacer una lista con nombre del libro o el artículo, el autor, la fecha, el lugar de edición y el link para la bibliografía. Pero a mí me tienen que dar ese dato. Así yo ya sé. ¿Estamos? Muy bien. Sí, sí, gracias. Esos son dichos de los espacios de arte, porque investigar es un arte y cuando se instan espacios creativos sí que busco, más allá de esto que hay. Bien, entonces vamos a pensar juntos, juntas. Tema. Evangelina tenía la infancia, pero lo tiene que redondear. ¿Has pensado en algo, Evangelina? Lo trabajamos por acá para que alguien que no estuvo en la clase o que no pudo, si lo mira, se va a orientar. Sí. Yo, bueno, ya tengo mi cuadernito con el número. Sí, ténganlo el cuadernito, por favor. Con el número de hoja e intento escribir con lapicera porque me tienta el lápiz, pero bueno. No, lapicera. No. Bueno, yo lo que puse a modo de, no lo pasé a un Word, porque, no importa. sí, porque si hago en un lado no puedo en el otro, así que me vuelco todo lo que voy haciendo en el cuaderno y después intentaré darle forma, no sé si es la manera. Bien. Bueno, yo anoté, me interesa poder pensar filosóficamente cómo se da la constitución del ser portador de género, específicamente, no el ser como... Sí, está bien, porque está puntual. Bien, desde antes de nacer, condicionado por la familia, que es a su vez perteneciente a una cultura, ¿no? Como todo este bagaje, digamos que va, la cultura a la cual pertenece la familia, que la adopta la familia, y cómo a través de las cuestiones de la tecnología, el chico nace ya
con toda esa carga, Bien. ¿no? Eso es la pregunta que yo decía o definía como global. Eso es imposible, Evangelina. Bien. Escuchá, Por eso, a ver, espera. Eso Sí. así, como está enunciado, es imposible. Lo que sí, Bien. centrate en un punto y después cuando uno va investigando, estos aspectos que vos recortás ahora van a ir surgiendo. Bueno. Vas a involucrar a la familia, la cultura, la tecnología, pero como problema tenés que buscar uno chiquitito. Cuando más chiquitito sea el problema, uno después le puede investigar inmenso, pero el problema tiene que ser acotado. ¿Sí? Bueno, entonces yo puedo pensar cómo No. la tecnología... Déjalo ahora No. que yo le doy la característica a todo. Dejame un cachito. Una vez que Ok. leen, a ver, para que no pierdan el tiempo, una vez que me leen Sí. a dónde van, toman la lapicera y en el borrador hacen esas 10 preguntas. Primero las escriben como les salga. Ta. Bien. Trazan una línea. El segundo paso. Jerarquizan las preguntas. Eso es ahora. ¿Sí? Mientras estás escuchando a tu compañero, o después, si querés, cada uno lo maneja, se dicen 10 preguntas. Si no te salen 10 y te salen 8, está bien. Sí. ¿Sí? Y después que las enunciaste como te salieron, haces un segundo paso y las jerarquizás. ¿Sí? Bien. Por ahora no toques el tema. Porque a partir de la secuenciación de las preguntas, la categorización y el análisis que hagamos, vas a acotar el problema. Bueno. Así a grosso modo no te va a salir, pero sí te van a ayudar, esas preguntas son para eso. ¿Sí? Bueno. Escuche a su compañero y póngase a trabajar, señorita. Bien. Voy a Lucas Lancini. Bueno, a ver, yo voy a buscar un cuadernito para hacerme eso, porque me olvidé de hacer esa parte, pero ya mañana... Sí, porque yo lo pido, chicos, yo lo pido. Sí. Lo foliado y demás. Dale. Lo que alcancé a hacer, porque tengo como... Me interesa tanto que no sé para dónde disparar. Entonces intenté, aunque sea... No, hay que hacer. Para corregir claro, estamos, y achicar y agrandar estamos, pero hay que hacer. Sí, dale. Aunque sea enunciativamente, es decir, yo me planteo, bueno, ¿cómo puedo enunciar mi problema o mi pregunta o mi inquietud? Y pude plantear dos formas de enunciarlo, por lo menos como principio para el tema, digamos. Entonces, tengo entonces dos, me las anoté en el teléfono, pero las cuento. Son dos formas que en realidad apuntan a algo muy similar, pero con diferencias. La primera dice: el discurso sobre la salud mental como determinante de los estereotipos de locura versus cordura y sus consecuencias para la conformación de la identidad personal. Esa fue la primera instancia que pude llegar a pensar. Y el segundo es la díada locura-cordura como discurso legitimador de la exclusión. Un acercamiento a pensarnos por fuera de los corsets del lenguaje estigmatizante en salud mental. Bien. O sea, pude al menos enunciarlo de esa manera. Sí, ustedes, a ver, no se disculpen, chicos, tengo 40, 50 todos los años. Voy a esto. Están muy lindos los temas, pero te pasa lo mismo que le pasa a Banque y que les va a pasar a todos. Es global. Cuando uno piensa en investigar, piensa de manera global. ¿Sí? Claro. Bien. Hay un punto que me interesa ahí cuando vos hablas del límite cordura. A ver, Locura versus cordura. Los locura, estereotipos de cordura. locura versus cordura. Bien, pero ponerse a enunciar los tipos de las características distintivas entre locura y cordura es un tema médico que vos no manejás. Entonces, sería interesante pensar el contexto, en el contexto social, cultural de determinada época, Olavarría, ¿sí? El último tercio del siglo XX, la distinción que hace la sociedad entre locura y cordura. Y ahí tenés un punto de vista antropológico, tenés un punto de vista sociológico, y adentro de ese mismo, ¿cuáles son las prácticas del lenguaje que fundamentan esa distinción? Ese universo social que me decís, para acotar, podría tomarse, dije universo, por ejemplo, dije Luca, contexto. Perdón, ese contexto que me permite a mí acotar esto que me está diciendo,
¿Podría ser, por ejemplo, la nueva ley de salud mental que rige a partir Sí, de este mes pasado sí. en Argentina? Es decir, la ley existe. ¿Qué parámetros de aplicación tienen en la sociedad? Y lo observás en instituciones, tenés que ir a instituciones, Claro, porque vos no tenés la referencia concreta y los dichos no van. Entonces, cuando vos decís que la ley ampara a aquellos que tienen, lo que no son cuerdos, vamos a ponerle, lo que no están cuerdos. Pero en las instituciones, ¿la ley se pone en juego, se aplica, se trata a los no cuerdos como debiera? Sí, vos por ahí podés jugar en el nivel teórico y buscar autores que hagan una crítica a las instituciones, como la hace Foucault o Agamben, ¿sí? Pero una crítica a las instituciones desde marcos teóricos críticos. claro. Ahí te va a ir bien, ahí vas a encontrar. Es decir, Sí. ¿qué dicen determinados filósofos contemporáneos acerca de cómo la sociedad opera clasificando cordura no cordura? ¿Sí? Ahí está. Habiendo Claro. una ley de fondo. Sí. Bien. Que ese marco, que por lo menos el contexto o el marco esté acotado a la ley de salud mental en Argentina. No. Acotado a la ley, no, a las prácticas sociales que ponen en juego, ¿sí? Sí, está. Redondealo y hacete esas 10 preguntas que te va a salir solo. El segundo ítem el que me habías leído, ¿no? Segundo, no, justamente lo que me pasa con el segundo ítem es que ya doy por supuesto que hay un lenguaje estigmatizante. Tendré que llegar a ver cómo se Pero utiliza ese lenguaje. ya va a salir, tranquilo. 10 preguntas. Y después el segundo paso, organizarlas por número. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Sí? Bien. Muy bien. Vamos a Lucas Boschi. Cuando se corta reiniciamos otra vez, así me queda la otra parte. Bueno, yo anoté 2 temas. Bien. El primer tema sería la educación y las ideologías, y el segundo tema, la educación y las crisis. ¿Educación y? Crisis. Crisis. Sí. Ajá. La crisis en la educación. ¿Y la otra? La educación y las ideologías. Bien. Tenés mucho para ahí. Educación e ideología, vos podés abordarlo desde el diseño curricular, el posicionamiento docente. ¿Sí? Bien. Y ahí tenés todo el marco teórico, filosófico y pedagógico. La crisis de la educación no, porque es un problema muy remanido, pero sí la vas a abordar desde las críticas. ¿Sí? Cuando hablas de la educación, en la relación entre educación e ideología, tus marcos teóricos van a estar a favor, pero también van a haber críticas. Entonces ahí incluís la crisis, pero no como un tema separado. Bien, Luca, bien. A trabajar. Gracias. Yani. Hola. ¿Cómo andas? Bien. Tema, querida. Yo recién ahora entiendo más o menos cómo se haría el trabajo. No importa, a ver, ¿qué tema te gusta? A mí me gustaba la metafísica, que vi el año pasado. Metafísica. Pero tiene que ser mitad del siglo XX para acá, ¿eh? ¿Qué autores te interesaba para hablar de metafísica? No, me interesaba como investigar sobre metafísica relacionada a América Latina. No sé si está buena la idea. Porque no llegamos a verlo. A ver, despacito. ¿La metafísica de los conquistadores? No, de autores más, autores latinoamericanos que hablen sobre metafísica. O pero si es que hay metafísica latinoamericana. No. Hay autores latinoamericanos que trabajan la metafísica europea. Claro, los autores son latinoamericanos, pero la matriz es europea, es Heidegger y todos esos aparatos. Bien. Claro, y, está bien. Y si no,
¿cómo influyó la metafísica en América Latina? Es inabordable, Yani. Sí podés decir qué repercusiones tuvo la metafísica europea en la formación académica argentina en X y en ese contexto, sí. Ponele en Juan de los Palotes, en la Universidad del siglo XXI, en Rosario. Pero te vas a tener que comer. El tema es hermoso. ¿Cuánto saben ustedes? ¿Cuánto sabés de metafísica? ¿Qué viste de metafísica? Y No te estoy nosotros poniendo llegamos cuestión, querida, estoy tratando de pensar con vos. hasta Kant, llegamos a ver. ¿Hasta quién? Hasta Hasta Kant. Sartre. Kant. Salas. Kant. Kant. Despacito. ¿Se corta? Se corta así. Hasta Kant. Ah, No te escucho. hasta Kant vimos. A ver, chicos, no logro escucharte, Sani. Ahí dice Aldana, sí. Ah, Kant no, pero Kant es del siglo XVIII. Claro. ¿Saben por qué no quiero? Porque se me iban a Kant, a Hegel, allá por el medioevo y decir, no tiene sentido que ustedes investiguen algo que se van a romper la cabeza, después defenderlo. Hay mucha gente que la debe porque se ha metido en esos temas y después no tenés con qué. Y porque son temas muy complejos y ustedes no tienen una formación, se los digo de corazón a esto, ustedes han leído mucho manual, han leído poca fuente. Y cuando vos lees manual, el manual te dice ta, 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 ta. ¿Y la fuente? ¿Leyeron Heidegger la fuente ustedes? ¿Han leído la metafísica de Kant desde la fuente? Es decir, de todo corazón, no es crítica ni nada, es simplemente vamos a plantear algo que puedas hacer. Vos poner, estaría muy bueno abordar, si a vos te interesa, ¿sí? Cómo se plantea en América Latina la metafísica del siglo XX, ponele. Pero tenés que tener un autor. Porque hay autores nuevos que toman la metafísica y la paran hoy. Y está muy bueno. A ver, Yani. No, autores no tengo. Claro, Sí, porque elegí en algo este profesorado vamos paralelo con el profesor Valdés y contemporánea, entonces ustedes no tienen llegada. A ver, ¿y qué se te ocurre, Yani? Dale. Ay, no sé, estoy re perdida. Elegí eso porque me gustaba, pero no sé si se me complica. Quizás no estabas vos el otro día cuando yo dije mitad del siglo XX para acá, y dije así, si hay un autor, ¿sí?, que retoma a Kant, pero el autor es contemporáneo, bárbaro, porque lo trae a la época, ¿sí? Entonces sí, si vos tenés un autor que tome la metafísica kantiana y lo traiga ahora, bárbaro, porque el autor es de ahora el que vos vas a trabajar. La fuente de él es otra cosa, pero el autor es de ahora, ¿sí? Y si no, ¿qué otra idea más sencilla? Piensen que tienen para hacer toda la investigación 4 meses. Porque en junio entregamos el plan. Fin de junio tiene que estar el plan hecho. ¿Sí? No los quiero asustar, yo les planteo el tiempo. Todo el año les voy a estar planteando el tiempo. Si no, ¿qué se te ocurre, Yani? A ver. No, pero recién ahora me doy cuenta que por ahí no tendrían que ser temas sobre filosofía. Sí, sí, Como el tiene tema. que ser de filosofía, o de filosofía y educación. Sí o sí es una investigación filosófica, pero vos podés vincular la filosofía con la educación, la filosofía con el arte, la filosofía con las críticas a la infancia, lo que planteaba recién Lucas, y sí, como plantea Lucas Lanzini, que él va a hacer con respecto a filosofía, pero tratando esta cuestión de la cordura y la locura de distintos teóricos. Sí, tiene que ser de filosofía. Claro, sí, pero el tema en sí. El tema en sí. El tema, lo que vos tenés que plantearte ahora es el tema. Yo voy a seguir con los chicos y nos vamos a enganchar otra vez y vos andá pensando mientras, ¿sí? Hace una cosa, Yani, pensá escribiendo. Uno siempre tiene que pensar escribiendo. Yo ahora corto la grabación y ya después nos enganchamos y lo grabo porque tiene que ver con la parte práctica. Para ejemplo, ya